Bendiciones a todos, hermanos, hermanas. ¿Cómo estamos? Abran sus Biblias, por favor, en la epístola a los Filipenses, el capítulo 4. Casi estamos cerrando ya esta carta, hermanos. Hemos predicado ya varios sermones. Ya estamos en el capítulo 4 y yo creo que hemos sido bendecidos con la palabra del Señor. El tema general que hemos tomado, hermanos, es mi vida centrada en Cristo y sus efectos. Amados hermanos, ¿estamos listos? Vamos a leer esos dos versículos, por favor. Versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Palabra de Dios. Estos dos versículos, hermanos, constituyen una de las exhortaciones más importantes de Pablo acerca de la vida mental, moral y práctica del cristiano nacido de nuevo, del cristiano verdadero. El apóstol Pablo, después de enseñar sobre el gozo, la humildad, la oración y la paz, ¿recuerdan las semanas pasadas? En los primeros versículos del capítulo se habló de ello. Pablo ahora muestra, amados hermanos, cómo debe vivir y pensar aquel que ha recibido la paz de Dios. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la paz de Cristo? ¿Cuántos están en paz con Dios? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guarda nuestros pensamientos, nuestro corazón en Cristo. Gloria a Dios porque podemos tenerlo a nuestro alcance. Filipenses 4, hermanos, del 4 al 7, Pablo exhorta a los creyentes a regocijarse siempre en el Señor. Estoy hablando un poquito del contexto, ¿sí?, para que podamos entender y vislumbrar de alguna manera la idea que el apóstol Pablo va desarrollando en este capítulo. También nos habló en esos versículos 4 al 7 acerca de la amabilidad que debe haber en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que son cristianos, en aquellos que son hijos e hijas de Dios. Nos enseña que no debemos vivir dominados por la ansiedad. ¿Recuerdan? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y ruego con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Nos habla de presentar nuestras peticiones delante de Dios. Nos habla de confiar en el Señor y en esa paz que verdaderamente guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras emociones en Cristo Jesús. Amén. Ahora vayamos al versículo 8, hermanos. En el versículo 8 Pablo presenta, entre otras cosas, el asunto de una progresión
Después de hablar de la paz que Dios da, ahora pasa a la manera de pensar y de vivir que debe caracterizar al creyente fiel y verdadero. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto deben pensar. Qué impresionante, hermanos. Comenzamos por esa frase que Pablo utiliza como una expresión de transición a lo que va a decir a continuación. Por lo demás. Amén. Después, como ya lo comenté, de hablar de la paz de Dios, ahora comienza a explicar la clase de pensamientos que deben ocupar, que deben llenar la mente de todo cristiano, la mente de toda cristiana. Lo que ocupa nuestra mente influye en cómo vivimos. La palabra de Dios dice, tal es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. ¿Creen que lo dice nada más porque sí? Es una realidad, hermano. Nosotros funcionamos así. Se conciben pensamientos, se fraguan, ¿cómo se dice? Se concibe. Bueno, ya lo mencioné. Permítanme tantito, hermanos. En este tiempo como que hay mucha enfermedad de garganta y todo eso, hermanos. Nadie trae por ahí un jarabe Vic, dicen que es muy bueno. Nuestro hermano Pepe está enfermo, hermano, ya tiene tiempo malillo y no se puede recuperar, hay que estar orando por él. Digo porque también está enfermo de la garganta y todo eso. Bueno, volvamos al punto, hermanos. Disculpen. Entonces estamos en esa expresión, hermanos, que el apóstol Pablo utiliza, una expresión de transición, para entrar ahora al punto que quiere mencionar acerca de los pensamientos. Amén. Y ahí podemos encontrar en ese versículo 8, hermanos, ciertas características de lo que caracterizan, valga la redundancia, la mente de un cristiano y una cristiana. Y vamos a entrar en ellos. El término que utiliza por los demás, hermanos, nos habla del afecto y de la pertenencia en la cual Pablo se inmiscuye también. Hermanos, el apóstol Pablo, ustedes saben, hermanos, que era una persona que amaba a los hermanos, ¿sí? Y cuando utiliza esa expresión de hermanos, está hablando de todas las personas que forman la familia de Dios, haciéndose también copartícipe con ella. Amén. Y esto pues nos da a saber del gran amor de Pablo, la humildad de Pablo, etcétera, etcétera. Ahora, el versículo nos presenta algunas características de una mente sana, de una mente cristiana, hermanos. Y lo primero que encontramos, la primera característica es todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Ahora, no se nos olvide que el apóstol Pablo va a puntualizar, enfatizar la gran enseñanza de que cada cristiano, cada cristiana debe estar pensando en todo eso que está enlistado allí. No perdamos de vista eso. Lo primero que encontramos es que debemos estar pensando en todo lo que es verdadero. El creyente debe alimentar su mente con aquello que corresponde a la realidad y que es digno de confianza. Esto tiene que ver con lo que es verdadero, tiene que ver con aquello que contrasta con la mentira, el engaño, la exageración, los pensamientos distorsionados, etc.
La exhortación tiene una dimensión espiritual, hermanos. La mente cristiana debe estar orientada hacia todo aquello que es compatible con la verdad. ¿Pero la verdad de quién? Porque en nuestro tiempo vivimos el relativismo a flor de piel, ¿verdad? Cada uno tiene su propia verdad. Esta es mi verdad. ¿Pero a qué se refiere Pablo? Todo lo que es verdadero, desde luego, hermanos, estamos hablando de la verdad de Dios. Ahí no hay relativismo, ahí lo que Dios dice es la verdad absoluta. ¿Están de acuerdo? Esta exhortación, hermanos, la podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios 4:15, cuando Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. ¿Recuerdan? ¿Qué dice? No mintáis los unos a los otros, sino hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante, porque antes de ser lo que somos, cuando estábamos sin Cristo, ¿cuántos echaban mentiras? O echábamos mentiras. Yo levanto la mano. Y no digas que no. Antes así éramos, hermanos. Aunque sea una mentirilla de color, como dicen, una mentirilla, ¿cómo dicen? Blanca, porque ya tiene colores la mentira, ¿verdad? Una mentira blanca, azul. Pero amados hermanos, en Cristo, el día jueves que tuvimos la reunión de varones, hablamos acerca de el hombre nuevo en Cristo. Los que estuvieron, ¿recuerdan? Y la declaración del Nuevo Testamento dice que el que está en Cristo es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es que, amados hermanos, es lógico, es natural, es común observar a los cristianos y a las cristianas veraces en todo lo que hablan. Es raro ver a un cristiano que eche alguna mentira, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora tenemos como fruto la santificación moral progresiva. Amén. Ahí mismo en Efesios capítulo 4 versículo 25 se nos dice que el que antes hablaba mentiras ahora tiene que hablar verdad, que debemos ser veraces. No todo pensamiento que llega a nuestra mente merece ser aceptado, noten. ¿De acuerdo? No todo pensamiento que llega a nuestra mente debe ser aceptado. Amén. Pero algunos aceptamos todo pensamiento porque nos encanta pensar mal. Y batallamos. Esto es bueno reconocerlo y ser conscientes de nuestras debilidades para poder avanzar, para poder crecer, para ubicar qué debilidades tenemos y trabajar con ellas, para que nuestras debilidades vayan quedando atrás y entonces nuestras fortalezas, nuestras virtudes vayan aflorando. En este caso, la mentira debe quedar atrás para que surja la veracidad en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? El creyente debe aprender a discernir y preguntar: ¿esto es verdadero lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo? ¿Es coherente con la palabra de Dios? De ahí surge la gran necesidad de llenar nuestra mente de la palabra de Dios. No por nada el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella crezcáis para
salvación. No por poca cosa el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, hermanos, el capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Toda la escritura es y útil para... Denle un premio a la hermana Leti. Sí, es la palabra de Dios, hermanos. Nosotros necesitamos urgentemente la palabra de Dios, todos los días. Porque es ahí donde podemos encontrar la verdad absoluta de Dios. ¿De acuerdo? Es ahí donde podemos ser instruidos por la propia palabra en lo que es verdadero y lo que no lo es. Por eso necesitamos urgentemente que Dios nos dé esa sed, esa hambre, como el niño pequeño tiene hambre de su leche materna, así nosotros, hermanos, tener hambre de la palabra de Dios. Y si no tenemos esa hambre, como les hemos dicho, ¿qué hay que hacer? Vamos, hermanos, les hemos enseñado. Pedirla. Pídanla al Señor. Y Dios se la va a dar, porque es parte de su voluntad. ¿Acaso no dijo: pedid y se os dará? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, ¿quién de vosotros? Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un huevo, le dará una serpiente. Y luego dice en Lucas: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si da el Espíritu Santo, hermanos, no da sabiduría, nos dice Santiago, no da todo lo que hace falta para poder hacer la voluntad de Él. Amén. Y por eso no dejaremos de insistir. Si no tiene esto, hermano o hermana, pídaselo al Señor. Y si está de acuerdo a su voluntad, se lo va a dar tarde que temprano. Amén. Se lo va a dar. Entonces, amados hermanos, la mayoría de los cristianos, tristemente, no están dando la importancia debida a la palabra de Dios. Eso es una realidad. A veces me pongo un poco preocupado porque estamos predicando y citamos un versículo y los dejamos a media para que ustedes lo completen. Les decía a los varones el jueves: ¿y qué pasa? Nada más uno o dos responden. Hermanos, eso sí preocupa. La iglesia del Señor está obligada, porque hay ciertos imperativos implicados en estos dos versículos. La iglesia del Señor está obligada a tener una mente bíblica, porque sólo así podrá practicar la verdad y todo lo demás. ¿Qué les parece? Amén. La segunda característica, versículo 8. Segunda característica de una mente cristiana sana es todo lo honesto. Se debe pensar en todo aquello que es digno, honorable, respetable o serio, porque esto es lo que implica la palabra que Pablo utiliza en el idioma original. Pablo está llamando a los creyentes a no llenar su mente de trivialidades, vulgaridades o cosas que degradan el carácter. Y aquí sí, cuando estaba yo investigando todo eso, yo me di solito un chipotón con mi chipote chillón que tengo ahí en la casa. Porque a veces fallamos en estas cosas, hermano. Y es un reto poder mejorar cada día. Amén. Es un reto y debería ser un anhelo de cada uno de nosotros mejorar cada día.
Eso sería maravilloso, que cada uno deseara cada día ser mejor en aquellas cosas que nos debilitan y que nos reprueban delante de Dios y delante de nuestros hermanos, nuestros congéneres. El pensamiento cristiano debe conducir hacia una vida honorable. Pensar en lo honesto implica llenar la mente con pensamientos que merecen respeto y que tienen un valor real, no con cosas que degradan a los demás. Alguien va caminando por la calle, hermano, se le cae la billetera y va usted atrás de él, que comúnmente lo que hace uno es buscar. Nadie vio que se le cayó. ¿Y luego? ¿Sí? Y entonces, hermanos, solo esa persona que va detrás la recoge, ve que tiene mucho dinero y el pensamiento deshonesto es: me voy a quedar con el dinero. Es un pensamiento deshonesto. ¿Estamos? ¿Cuál debe ser pues el pensamiento honesto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese dinero no es mío. La persona que lo tiró lo necesita, es para su familia, quién sabe qué necesidades tendrá. La mente cristiana sana se enfoca en el respeto y la empatía y realiza lo que es correcto, lo que es honesto. Y cuando vive así, hermanos, hay tanta bendición. Su conciencia no le reprueba. Su conciencia está limpia, constituye un testimonio para aquella persona que lo tiró y le dice: se te tiró tu billetera, aquí está, cuenta tu dinero. ¿Qué es lo que hace generalmente la gente que recibe lo que ha perdido? En nuestro tiempo hay un gran asombro, porque casi nadie hace eso, ¿verdad? Y hasta lo publican ahora en las redes: no, hizo esto, me cayó en la billetera y alguien lo recogió y me la entregó. No puede ser esto posible. ¿Qué es esto? Y a veces preguntan: ¿a poco eres cristiano? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando no, hermanos. Y luego recogió la cartera, la vio, sacó el dinero y echó la cartera a la basura, y que lo están viendo y que lo conocen, ¿va a dar gloria a Dios? ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres. Y debemos de estar llenando los pensamientos, nuestra mente, con todo lo que es honesto, para que esos pensamientos nos lleven al proceso concluido. ¿Cuál es? La acción, la conducta. ¿De acuerdo, hermanos? Dios es honesto, hermanos. Dios es honesto. Dios es honesto, hermanos. Y le agrada que seamos honestos. Nada más vieran, si pudiéramos contemplarlo, que vea que somos verdaderos, que somos honestos. Y cuál Job, ya viste a mi siervo Job. Así dijeran del hermano Francisco: ya viste a mi hijo Francisco, que regresó la billetera. ¿Sí lo hiciste, hermano? Pero si no, ahí está Satanás, hermano. Ese hijo tuyo, esa hija tuya, no, hombre, nomás la anda regando, se anda equivocando. Debemos ser conscientes, hermanos, de que nuestra vida en Cristo la debemos centrar en Él para poder vivir una vida agradable al Señor, una vida que edifique a los demás y una vida testimonial que predique aún sin palabras al pueblo perdido. ¿Cuántos dicen amén?
Una vida centrada en Cristo se evidencia por pensar y ser honesto. ¿Cuántos somos honestos? La tercera característica de una mente cristiana sana es todo lo justo. ¿Sí? Es aquel hermano, aquella hermana que siempre está pensando, llenando su mente de todo lo que es justo. Lo justo es aquello que está de acuerdo con lo correcto delante de Dios y con una conducta recta hacia los demás. Hablamos de justicia, hablamos de darle a nuestro prójimo lo que corresponde. Amén. Y yo le añadiría, más que justicia, misericordia. ¿Por qué? Porque a veces la justicia demanda, ¿sí? Y la misericordia, podemos darle un varazo con la vara de corrección, pero más quedito si tenemos misericordia. El punto es, hermanos, que el cristiano debe llenar su mente de todo aquello que es justo. Lo justo implica considerar aquello que promueve la integridad, la honestidad y el trato correcto con las otras personas. No debemos ser injustos, que es lo contrario. Pensar en lo que es justo implica entrenar la mente para dar a cada quien lo que corresponde, buscando siempre la verdad y la equidad sin favoritismo. Hay una herramienta que se llama nivel en términos de construcción. ¿Cuántos saben? ¿Ven? Y esa herramienta sirve para, valga la redundancia, nivelar las paredes, el piso, todo. Con el nivel uno lo pone y verifica si esa pared, por ejemplo, está derecha, nivelada. El hermano Francisco es constructor, aunque ya está un poquito calmado. Tuvieron que calmarlo los médicos porque, ¿sí? Pensar en lo que es justo, hermanos, es usar la palabra de Dios como ese nivel, para que tus decisiones, tus acciones no sean torcidas ni inclinadas hacia lo injusto. La palabra de Dios como el nivel que nos dé el parámetro de ver si estamos en lo justo o lo injusto. ¿De acuerdo? Amén, hermanos. ¿Saben que Dios es justo? Debemos ser justos en el trato con los demás. Necesitamos llenar nuestra mente con los criterios divinos para aplicar la justicia en toda situación que lo amerite. Una vida centrada en Cristo se evidencia por pensar y practicar la justicia con los demás. Pero si no es así, hermanos, pues debemos arrepentirnos y debemos practicar la justicia. ¿No merece eso el Señor? ¿No estamos llamados a eso después de conseguir o de haber recibido más bien la salvación? ¿No nos queda eso? ¿No está cada día el Señor trabajando para la perfección de cada uno? ¿No estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? ¿No lo amamos de tal manera de negarnos a nosotros mismos y de tratar cada día de vivir para su gloria? Amén. Debemos serlo. La cuarta característica, versículo 8. Todo lo puro. Una mente cristiana sana, hermanos, está llena de pensamientos puros. La pureza se relaciona con aquello que está moralmente limpio. Santidad a Yahweh. ¿No es el lema en el antiguo pacto? Santidad a Jehová.
Esto tiene una aplicación especial a los pensamientos, deseos e intenciones de cada hijo e hija de Dios. Pablo enseña que la santidad no comienza, hermanos, solamente con las acciones externas, ¿no? Pablo está involucrando, hermanos, a aquellos que permitimos que ocupen nuestra mente, de tal manera que podemos ensuciarnos sin llegar a cometer una acción. ¿Se da cuenta de ello? Estamos en graves problemas, hermano. Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: si alguno ve a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué? Y adulteró. No solo es el acto, hermanos, en sí, los pensamientos. Tenemos un grave problema. Por eso se hace grande la necesidad de estar continuamente llenando nuestra mente de todo lo que es verdadero, honesto, justo, santo. Amén. Y tenemos un gran problemota, no solo de nuestro interior, sino de nuestro exterior, por todo lo que estamos recibiendo del mundo, del sistema que gobierna este mundo. Tenemos una gran necesidad, hermanos. Amén. Es impresionante, hermanos, cómo el apóstol Pablo está llevando el pensamiento a la cúspide para que cada uno de nosotros se determine a vivir siempre llenando la mente de cosas que son virtuosas. Maravillosa la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el idioma original, hermanos, lo puro implica limpio, libre de manchas, sagrado, sin malas intenciones ocultas. Nada más, vea en qué problemones estamos. Pensar en lo puro implica mantener la mente libre de cosas que la contaminen, buscando siempre intenciones limpias y transparentes. Amén. Hay una persona necesitada en la calle, como hay muchas. Decide un cristiano compartirle algo de comer, trae su celular, se me olvidó, en la mano, listo para grabar el video y subirlo a las redes sociales. El pensamiento impuro es para que vean que yo soy buena persona, para que vean que yo ayudo a los pobres. El pensamiento impuro eso es. Así piensa, hermanos. Entonces, ¿qué hacer para hacer la voluntad de Dios y glorificar al Señor y dar testimonio a la gente, hermanos? El pensamiento puro tiene que filtrar, tiene que reflexionar y preguntarse: ¿estoy haciendo esto para que los demás me aplaudan y digan que soy buena persona, o lo hago por amor genuino a esa persona y para la gloria de Dios? Lo puro suele limpiar el egoísmo. Entonces, hermanos, los cristianos, al pensar así, lo que hacen mejor es: ¿sabes qué? Guardo mi celular, le entrego la comida a ese hombre necesitado, a esa mujer, y disfrutas con alegría ayudar en secreto con un corazón limpio. ¿Acaso no dijo el Señor: cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de los hombres, en secreto? No sepa tú lo que... sí me gusta. Me encantó eso, hermanos. Están grabando esto, ¿verdad, hermanos? Me encanta eso. Dios es puro, totalmente. Bendito Él es puro, hermano. Yo cada día que lo invoco digo: Señor, qué miserable soy.
Solo tú eres puro, solo tú eres santo, santo, santo. Yo soy un pobre pecador. Pero estamos en la carrera de la santidad, en el camino. Tenemos la intención de ser lo más puros posibles. Y cuando somos intencionales, hermanos, ¿saben qué? Dios nos hace así, aprobados. Pero cuando la intención es en contra, ay, hermanos, prepárense para la disciplina del Señor. Que Dios nos ampare, hermanos. Nosotros debemos ser puros, así como Dios es puro con nuestros semejantes en el trato. Una vida centrada en Cristo se evidencia por pensar y vivir en pureza moral y espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Espero no tardarme mucho, hermanos. Dice ahí todo lo amable. Lo oí más rapidito. La quinta característica de una mente cristiana sana es todo lo amable. Esto comunica la idea de aquello que es agradable, atractivo y digno de ser amado. ¿Cuál es la definición de una persona que es amable? Es una persona que es fácil de amar. Por lo que piensa, por lo que dice, por lo que hace. ¿Verdad? Entre nosotros hay personas fáciles de amar. ¿Verdad que sí? Son tan agradables. Sí, bueno, pero hay otros que no son fáciles de amar. ¿Verdad que sí? Sí. Es una realidad, hermanos. Por ejemplo, el hermano, miren, Elisandro es fácil de amar. Pero ¿qué podemos decir del hermano Héctor? También es fácil de amar. ¿Saben por qué? Todos somos fáciles de amar. ¿Saben por qué? Porque Dios ha derramado el amor, ágape, en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso Dios, hermanos. Porque saben que Él nos pide que vivamos de cierta manera, y no solo nos pide, sino que nos da la capacidad. Nos provee el terreno para amar aún a los que no son tan fáciles. ¿A poco no dijo que debemos amar aún a los? Dígame usted, ¿cómo es posible que un ser humano ordinario pueda hacer eso? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, ¿saben qué? Sí podemos hacerlo. Hay mucho que decir al respecto, pero nada más digo eso, podemos hacerlo. Estamos capacitados. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Dios es amable. ¿Cuántos dicen amén? Todo mundo debería amar al Señor. Él es tan bueno, misericordioso, clemente, ¿sí? Pero no lo conocen todos. Nosotros lo conocemos y por eso le amamos, porque Él nos amó primero, de hecho, ¿verdad? Debemos llenar nuestra mente de pensamientos amables. Esto nos llevará a acciones amables y a dar fruto bueno para la gloria de Dios. Una vida centrada en Cristo se evidencia por pensar y ser amable. ¿No le encanta que lo amen? Digo porque hay personas que sí buscan siempre, parecen gallitos de pelea, hermanos. ¿Verdad? Número 6. La sexta característica de una mente cristiana sana es todo lo que es de buen hombre. Está llena de esos pensamientos. Esto tiene que ver con la idea de una buena reputación o que merece reconocimiento, todo lo que es de buen nombre.
es como decir tener buena fama, tener buen testimonio. No significa esto que el creyente debe buscar la popularidad, ¿de acuerdo? Sino que debe valorar aquello que es digno de respeto y que contribuye a un buen testimonio. ¿Lo que estoy pensando contribuye a una vida que honra a Cristo? Deberíamos hacernos esa pregunta siempre. Todo lo que es de buen hombre implica enfocar la mente en cosas que constituyen o que construyen un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Un buen testimonio que inspiren a otros y que traiga paz a la comunidad, rechazando los chismes y los escándalos. Todo lo que es de buen hombre. Que cada uno de nosotros, cada una de ustedes sea conocida cuando pregunten, oye, ¿conoces a fulano de tal? Se reúne en tal congregación. Sí, es muy buen cristiano, es muy buena cristiana. Toda la gente lo ama porque excelente. No es perfecto. También ofende, pero la balanza se inclina más a lo correcto, a lo amable. ¿De acuerdo, hermanos? Esto es algo que debemos buscar, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y para fomentar el evangelismo en aquellas personas que lo necesitan. Hay un hombre que es parte de un equipo de fútbol. El entrenador debe elegir a un líder o capitán del equipo para representar al grupo. El pensamiento de buen hombre tiene que ver con que la mente se enfoca o debe enfocarse en las virtudes que inspiran respeto. Un buen capitán del equipo no es el que grita más, sino el que llega temprano, el que ayuda a los que juegan mal y mantiene una actitud positiva aunque todo vaya mal, aunque vayan perdiendo. Se esfuerza por tener esa conducta ejemplar. Cuando la gente habla de él, no menciona peleas ni flojeras, sino que menciona su buen comportamiento, su buen carácter, su responsabilidad ante todo. Y esto da mucha confianza. Amén. Mucha confianza. Te puedes acercar a él con toda confianza. Pero si no es así, hermanos, le rehuyes y hay dificultades. Debemos ser así. ¿Cuántos dicen amén? Personas de buen testimonio que se hablen bien de nosotros para la gloria de Dios, sea en la casa, sea en la oficina, sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que nos encontremos. Una vida centrada en Cristo, hermanos, se evidencia por pensar y ser de buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? La séptima característica de una mente cristiana sana es si hay virtud alguna. Pablo resume los conceptos anteriores utilizando la palabra virtud. Es una palabra que encierra muchas cosas y de hecho de lo que estamos hablando y que apunta a la excelencia moral. Es como si dijera, si algo posee verdadera excelencia moral, préstale mucha atención a ello. El cristianismo no es simplemente evitar lo malo. Más bien, el complemento es buscar activamente hacer lo bueno intencionalmente. Porque muchos nos quedamos en, yo no le hago mal a nadie, pero no le haces bien tampoco a nadie. No hay que hacerle mal a nadie, pero hay que hacerle bien a todo aquel que podamos. ¿No es acaso la regla de oro? ¿No lo hizo así el Señor bendito? Debemos buscar activamente lo bueno, intencionalmente lo bueno. La octava característica de una mente cristiana sana es si algo digno de alabanza. La mente cristiana debe prestar atención a aquello que merece aprobación delante de Dios, hermanos. Pablo no está promoviendo una actitud ingenua que ignore el pecado y el sufrimiento. Está enseñando que el cristiano
No debe permitir que lo malo tenga el control permanente de su pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? La parte central del versículo, la columna central, el énfasis, la idea principal es: en esto deben pensar. Amén. Cierra ese versículo con esa frase: en esto deben pensar. Hay que considerar, meditar, evaluar y mantener la mente ocupada en esas cosas. La vida exterior está profundamente relacionada, hermanos, con la manera en que pensamos, con lo que tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Según lo que usted tenga en su mente, va a ser su comportamiento. Lo enseña la palabra de Dios. Lo que constantemente ocupa nuestra mente influye en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra vida. Por eso, hermanos, la espiritualidad cristiana, la madurez cristiana incluye aprender a administrar nuestra vida mental. ¿No lo dijeron los sabios de antaño? Mente sana y no solo en cuerpo sano, hermano. Una mente sana sana todo tu ser. ¿De acuerdo? La palabra de Dios lo dice. Ahora quiero que pensemos rápidamente en el proceso del pensamiento a la acción. Tengo un pensamiento. ¿Cuál es el proceso para que este pensamiento acabe en un acto? Porque es ahí donde nosotros podemos disciplinarnos. ¿Quién controla sus pensamientos? ¿Quién es rápido para hacerlo? ¿Cuántos batallan con la oración, que está uno pensando en el Señor y de repente se mete que no compré frijoles? Y retoma el asunto y se logra conectar con el Señor y viene otro pensamiento. ¿Quiénes son rápidos para disciplinar y sujetar los pensamientos y decir: pensamiento fuera? Estoy pensando en el Señor. Necesitamos eso. Necesitamos eso. Todos. Yo batallo, hermanos. Yo lo he dicho. Y yo me dedico a esto, hermanos. Tengo entre comillas, todo el tiempo, pero, hermanos, es difícil. Yo necesito por lo menos, no sé, a veces hasta 20 minutos para lograr conectarme con el Señor. Y yo digo, pobre de mis hermanos y hermanas que no tienen todo el tiempo. ¿Cómo batallarán? El proceso, hermanos. La mente es como un taller. Nuestros actos nacen primero de un ejercicio mental voluntario, generalmente, porque también el enemigo mete pensamientos que no son nuestros, ¿de acuerdo? Pero generalmente es así. Es un ejercicio mental voluntario. Hermanos, nuestra mente está habituada a desear lo que vemos. La codicia entra por los ojos, por los oídos, ¿sí? Hay un proceso siempre para que nuestros pensamientos se conciban en nuestra mente, podamos llevar a cabo un plan para realizar tal acción, y si no detenemos, el pensamiento se convierte ya en una determinación en nuestro corazón, y después surge y da luz una acción, sea mala o sea buena. Así somos los seres humanos, así actuamos, así estamos diseñados después de la caída, así quedamos. ¿Sí? Y de hecho, desde el principio, hermanos, la mente es como un taller. El filtro, hermanos, de la selección, hermanos, debe ser los principios morales divinos. Deben ser los que acaba de mencionar Pablo. Amén. Ese es el filtro, esa es la criba
en la cual nosotros debemos filtrar o cribar nuestros pensamientos que tenemos en nuestra mente para evaluar si son correctos o no. Y entonces seguir el proceso. Amén. Ese es el filtro mediante el cual debemos evaluar nuestros pensamientos si son correctos o no. Ese es el puente hacia la práctica, hermanos. Y cuando evaluamos tal pensamiento y conscientemente decimos, esto no es correcto, ¿saben qué pasa después? Ok, bueno, ese pensamiento baja la voluntad, esa área de nuestro ser donde se toma la decisión. Y aunque sea malo, decimos, vamos a darle. O decimos, nos detenemos. Gloria a Dios. Que mayores oportunidades o mayores situaciones o mayores experiencias sea que nos detenemos. ¿De acuerdo? Y no que caigamos y sigamos con el mal pensamiento hasta que llegue a una mala acción. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Es importante esto en nuestra vida, hermanos. En Cristo tenemos el poder. ¿No tenemos la mente de Cristo? La palabra de Dios lo dice. La capacidad de evaluar y de ejecutar buenos pensamientos y buenas acciones, tenemos la capacidad. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, su Santa Palabra. Versículo 9, ya casi termino. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 8 Pablo habla principalmente del pensamiento, la mente. En el versículo 9 pasa a la acción. ¿Sí notan eso, hermanos? No basta con pensar correctamente, hay que vivir correctamente. Esto es un proceso. Lo que aprendiste, dice el versículo 9, los filipenses habían recibido enseñanza apostólica, eso es claro. La fe cristiana no se basa solamente en sentimientos o experiencias personales, hay contenido que debe ser aprendido. Nosotros debemos estar en un constante aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El discípulo de Cristo necesita conocer la verdad para poder vivir conforme a ella y todo lo demás. Y dice, recibisteis, no solamente escucharon enseñanza, la recibieron. Es una acción personal. Esto implica aceptación y apropiación. Amén. De usted que escucha, de yo que escucho. Una verdad bíblica no produce transformación simplemente porque alguien la escuche. ¿De acuerdo? Debe ser recibida y asumida como una norma de vida y puesta en práctica. Ahí se cierra el ciclo que Dios espera que cerremos. Cada uno de nosotros. Y oíste, dice, probablemente esto se refiere a la enseñanza y el testimonio que habían escuchado de Pablo en otras ocasiones. Y dice, y viste en mí. Esta expresión es especial, es muy significativa, no solo porque Pablo lo diga o diga ciertas enseñanzas, sino porque, hermanos, él no solo predicó, sino también hizo. ¿Sí? Amén. Es impresionante, él se atrevió a decir, imítenme, ¿a quién? A mí, así como yo imito. Hermanos, atreverse a decir eso da a conocer un estado moral, espiritual muy alto. No era perfecto, pero sí la balanza se inclinaba a lo correcto. El mensaje, hermanos, pierde credibilidad cuando la vida contradice el mensaje. ¿Sí? Pablo fue un hombre ejemplar, un siervo de Dios ejemplar. Y esto debemos buscar todos nosotros. Amén. En nuestro nivel, en nuestro llamamiento, según lo que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Y dice esto hacer. Aquí está el elemento práctico. El cristianismo bíblico no consiste solamente en saber, escuchar, aprender, pensar. Consiste en hacer. El conocimiento bíblico debe convertirse en conducta
El conocimiento bíblico, hermanos, debe convertirse en conducta. Podemos hacer un resumen siguiendo una flecha. Primero Pablo dice, pensad en lo correcto, aprender la verdad, recibirla, observarla en la vida de otros y practicarla. Y luego dice algo maravilloso, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta expresión se conecta directamente con Filipenses 4:7, que habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La paz de Dios guarda al creyente y Dios, el Dios de paz, acompaña al creyente. Qué maravilloso, ¿no? En el versículo 7, 6 y 7, dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y ahora Pablo dice, el Dios de paz guarda y acompaña al creyente. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La presencia de Dios, hermanos, no es solo una recompensa mecánica por hacer todo perfectamente, no. Más bien, Pablo muestra que una vida orientada hacia la verdad, la virtud y la obediencia es el ambiente espiritual en el que se experimenta de manera práctica una comunión profunda con el Dios Todopoderoso, el Dios de paz. Y es que si vivimos así, hermanos, nuestra conciencia nos va a felicitar. ¿Sí o no? Estaremos en paz con nosotros mismos, estaremos en paz con Dios, estaremos en paz con nuestros hermanos, hermanas. Pero si no vivimos así, nuestra conciencia nos va a decir, estás mal, estás equivocado. ¿Sí? Entonces todo es un proceso, hermanos, para llegar a tener esa paz. Y que Dios, el Dios de paz, nos acompañe todos los días de nuestra vida. Tenemos un gran problema, hermanos. La mayoría de nosotros venimos del mundo. ¿Sí? ¿Cuántos se convirtieron ya grandes? Por ejemplo, adolescentes jóvenes. Venimos del mundo con una mente entenebrecida y cegada. Nada más para que ubiquemos el gran reto que tenemos. Una mente entenebrecida y cegada. Efesios 4:18, 2 Corintios 4:4. Llegamos a Cristo con una mente vana, vacía. Efesios 4:17. Sin sentido. Llegamos a Cristo con una mente reprobada. Romanos 1:28. Llegamos a Cristo con una mente corrompida y cauterizada. Tito 1:15, 1 Timoteo 4:2. Llegamos a Cristo con una mente carnal, enemistada con Dios, porque éramos enemigos. Romanos 8:7. Llegamos con una mente endurecida. 2 Corintios 3:14. Necesitamos entonces renovar esa mente. Por eso es que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos renovar nuestro entendimiento. Por eso es que encontramos en Efesios 4:23 que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Porque llegamos a Cristo, hermanos, con una cosmovisión totalmente distorsionada, caída. ¿Sí? Tenemos un gran reto. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos de preguntarnos, y aquí ya les pido que se pongan de pie. Es bueno hacernos una evaluación, como lo hemos dicho en otras ocasiones. En este caso, una evaluación de nuestra condición y estado mental. No quiero decir que estemos dementes. Y para ello podemos preguntarnos, ¿qué ocupa principalmente mis pensamientos? ¿En qué está pensando, hermano, hermana, todo el día? ¿Qué pensamientos predominan? ¿Pensamientos de temor? Va a llegar la ansiedad, la depresión. Y pensamientos de odio, va a llegar la amargura.
las enfermedades, no solo mentales, sino físicas, está llenando sus pensamientos de amor. ¿Qué tanta capacidad tiene usted para sujetar sus pensamientos? Y cuando llega el pensamiento malo, decirle, sacarlo, vamos. No lo quiero, no te necesito. Y establecer otro pensamiento correcto. ¿Cuántos tienen ya esa capacidad? Si no la tiene, ¿sabe qué? A ver, díganme. Pídala. Y ejercítese, porque esto no lo va a recibir como una varita mágica. No, hay que pagar el precio, hermano. Amén. Lo que consumo diariamente es verdadero, es puro. Alimento mi mente con resentimiento, impurezas, amargura. ¿O estoy llenando mi mente de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra mente? ¿Con qué pensamientos? Tenemos un gran reto, hermanos, porque el sistema que gobierna nos está atiborrando la mente con filosofías huecas, humanistas, relativismo, etcétera. ¿Y saben qué? Hermanos, está ganando mucho terreno. No solo está formando la mente allá afuera, una mente mundana, sino que en las congregaciones, en la iglesia del Señor, algunos están habituados a pensar como piensa el mundo. Entonces, tenemos un gran reto, hermanos. Y vamos tomándolos. ¿Qué le parece? Y vamos tomándolo. ¿Qué le parece? Amén. Y como les hemos dicho, hermanos, pídalo. Lo que le haga falta, pídalo. Y como dijo Pablo, oblíguese cada día a poner en práctica. Oblíguese cada día. Como dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No literal, Se está obligando a ser disciplinado. Nosotros debemos obligarnos, hermanos. Tenemos una gran encomienda del Señor. Termino con esta frase: lo que ocupa nuestra mente influye cómo vivimos. ¿Sí? Al igual que lo que creemos refleja lo que hacemos. La palabra de Dios es clara en decir: tal es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. Que Dios nos ampare a todos. Que Dios nos ayude a todos a ir mejorando, poco a poco o mucho a mucho. Como les hemos dicho, hermanos, si hoy no logró avanzar mucho, inténtelo mañana. Y si no lo logra mañana, inténtelo pasado mañana. Y si no lo logra, inténtelo. Y verá que como pasan 1000 años, se va a armar. El asunto es estar en ello, la intencionalidad, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga. Permítanme orar. Padre Santo.